El siguiente es un análisis de la película, Twilight, dirigida por Catherine Hardwicke y está basada en la saga de novelas de la autora Stephanie Meyer. El análisis es doble, según dos diferentes teorías. Estas ciencias son la antropología estructural y semiótica, por el lingüista morfológico lituano A.J. Greimas, quien se basa en la morfología de los cuentos populares rusos de Vladimir Prop, además del estructuralista y antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss. El segundo análisis se basa en psicoanálisis analítico del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien fue discípulo de Sigmund Freud. La película ha sido dividida en secuencias para su estudio, de las cuales se van destacando los significados que se enfatizan. Por ejemplo, Bella va a una tienda de modas a probarse vestidos para el baile de graduación, pero está distraída y opta por irse a una librería. Bella camina a través de un callejón oscuro y ve a unos hombres sospechosos. La acorralan, pero Edward aparece en su coche y la rescata. 1. Interrogatorio vs información. Igual que Bella está más interesado en obtener información sobre Edward, que en el baile, igual que información igual que amor. 2. Prueba principal. Segundo vs. Victoria igual que Edward salva a Bella del peligro igual que protector de vida igual que amor y Bella igual que protector de indefensos. 3. Bella ve a Edward en la escuela y se dirige al bosque. Edward la sigue. Ella se enfrenta a él con lo que ha descubierto. Le pregunta cuántos años tiene y él dice que tiene 17 años. Bella le pregunta cuánto tiempo los ha tenido y le responde que demasiado tiempo. Edward le pregunta qué piensa en Piro. Edward le pregunta si le tiene miedo y Bella dice que no. Edward realiza una demostración de su poder al correr a alta velocidad a través del bosque y la lleva a cuestas, para bajo un rayo de sol y le enseña cómo brilla. Edward dice que es el depredador más mortal y le enseña cómo él podría ser capaz de matarla. Edward dice que tiene sed de su sangre, y la quiere más que nada, pero Bella dice que confía en él, pero Edward responde que no sabe cuánto tiempo será capaz de controlarse. Edward dice que él puede leer su mente. Bella dice que no le teme ni tiene más miedo de perderlo. 1. Principal prueba. Tercero, cruce del umbral, interrogatorio vs información, vs victoria igual que conseguir de verdad igual que amor absoluto. 2. Interrogatorio vs información igual que Edward no es normal, pero es un protector de vida igual que vida absoluta igual que amor absoluto igual que protector de indefenso. 3. Interrogatorio vs información igual que Edward es peligroso igual que potencial muerte absoluta. 4. Interrogatorio vs información igual que Bella no teme igual que confianza igual que amor certeza igual que confirmación de estado de desamparo. Como se puede ver, nada de lo que ocurre es incidental. Cada secuencia ejemplifica una tesis adoctrinadora basada en su contenido semántico basado en la lucha de dos tesis opuestas donde se oponen una contra la otra para que reafirma un adoctrinamiento pedagógico y moral dentro de la historia. ¿Y cómo es esto? Se podría preguntar, simple, la película, como veremos, es una serie de pares de opuestos en conflicto. ¿Cuáles? Todos. En la realidad y la vida ordinaria, todo está siendo jalado por dos pares de opuestos que quieren imponerse sobre el otro, pero ya que esto es una lucha interminable, ninguno se impone al otro, ninguno gana y todo termina en una zona intermedia en la cual ambos prevalecen simultáneamente, donde nada es ni amor ni odio, dolor o placer, miedo o valor, lográndose un estado sano e higiénico de homeostasis donde existen dos cosas simultáneamente y al mismo tiempo. Ejemplo, el agua. Es el ejemplo más básico y más importante porque si careciera de tal calidad la vida simplemente sería imposible. A fin de que exista la vida, el agua debe ser líquida, es decir, que no destruyera las complejas y a la vez frágiles moléculas orgánicas para permitir los procesos orgánicos, tales como la respiración, que es una combustión de oxígeno y azúcares en estado líquido al darse dentro de la célula, la unidad más básica y elemental de la vida. Sin embargo, si fuese extremadamente frío se convertiría en sólido, perdiendo las cualidades que permiten a los procesos orgánicos suceder, es decir, sería hielo y estos procesos se detendrían, llevando a la muerte de la célula. Por otro lado, si el agua se convirtiera en lo opuesto, en extremadamente caliente como el vapor, destruiría las delicadas moléculas orgánicas que permite la vida en la célula, como azúcares, proteínas o ADN. A continuación, podemos ver que estos pares de opuestos en conflicto son calor vs frío. Como es sabido, no existen en realidad, son simplemente dos escalas de un mismo fenómeno, es decir, el de la temperatura, pero son 2 grados en una escala que van directo en el sentido opuesto, es decir, hacia arriba y hacia abajo, y quien determina si una cosa es tal es simplemente el observador que hace una afirmación relativa a su campo de experiencia, y ya que el observador es un ser vivo, sabe lo que implica desbordarse por completo en un extremo, es decir, la muerte, por lo tanto, solo en un estado intermedio, es decir, donde el agua es líquida y tibia, la vida es posible. Ningún opuestos debe dominar al otro o sería el medio demasiado hostil e inestable para permitir la complejidad, como lo es la vida y la civilización humana, ya que si no hay paz y orden, si hay guerra y destrucción, la vida simplemente sería brutal y primitiva. Y esto mismo ocurre en cada secuencia. Los principales pares de opuestos serían amor vs odio y vida vs muerte, donde el amor y la vida son equivalentes tal como odio y muerte lo son.
Como es obvio, el amor absoluto, es decir, la utopía del amor absoluto que reine en el universo, sería solo una utopía infantil e irrealizable, algo completamente irreal y fatuo, ya que no habría odio, su opuesto, y negar la existencia del odio sería irreal e infantil, como lo son los idealistas. Sin embargo, debemos atesorar el ideal del amor para que pueda haber un estado donde la vida y la civilización sean algo posible y no se destruyan. Por lo tanto, estos dos polos deben ser aceptados y no negados para que el individuo pueda desarrollar una actitud madura y realista frente a la realidad para que su ego no sea abrumado por fantasías irrealizables, ni caiga en un estado de absoluta desesperanza y ser abrumado ante una realidad aplastante y destructiva donde nada sea capaz de crecer y prosperar, lo que podría aterrorizarnos y, de este modo, hacer imposible hacer frente a la realidad con valor y esperanza. Por lo tanto, si el amor se impone en una secuencia del relato, su significado se destaca como ganador de la lucha de contrarios. Entonces, a lo largo de la narración se presentan estas batallas donde un par gana y, al llegar al final, se realiza la suma global de resultados donde, lógicamente, el resultado es que ningún par se impone sino que ambos son anulados, es decir, es cero, ya que ambos coexisten, tal como ocurre en la realidad, es decir, hay amor y hay odio, hay muerte y vida, pero ninguna se impone abrumadoramente sobre la otra. ¿Y cómo es eso? Si el resultado final en los cuentos de hadas y películas de Hollywood es a menudo el triunfo del bien sobre el mal. Se puede arguir, pero, tal vez, en estas historias siempre hay un villano que se opuso a la felicidad del héroe. El héroe no es siempre victorioso sino que hay batallas que pierde a manos de un villano, pero, al final, el héroe termina superando el mal y alcanza la felicidad. La explicación psicológica para esto es que, en realidad, tanto el villano como el héroe no son reales sino conceptos idealistas conocidos como arquetipos o actantes, piezas del inconsciente y, a lo largo de nuestro proceso de maduración, debemos enfrentar fuerzas contradictorias existentes dentro de nuestra psique. El héroe representa el lado bueno de la persona, que, aunque los anarquistas y los cristianos conservadores se niegan a admitirlo, no es buena totalmente sino que hay algo de mal en todos nosotros. Así el héroe, junto con sus asistentes, tales como mentores o ancianos sabios, representan las fuerzas que existen en la naturaleza que nos nutren y dan vida, nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y emocionales, mientras que el villano y sus secuaces representa todo lo que nos niegan la satisfacción de nuestras necesidades en el mundo o incluso amenazan con acabar con nuestra propia vida. En las películas de adolescentes, los abusadores son los villanos por excelencia. Siempre humillan al héroe y evitan que consiga el amor de su dama. Mientras que sus amigos, padres, maestros y amigos maduros le ayudan a conquistar el amor. Es decir, hay calor y frío, amor vs odio. El resultado final es que nuestro héroe obtiene a su doncella y se las arregla para que sus genes sean propagados para la próxima generación, la cual, igualmente, se enfrentará a la misma serie de dilemas donde los pares de opuestos harán sentir al héroe ser destrozado por ellos hasta que alcance una estabilidad intermedia donde la vida es posible y sea capaz de prolongarse, es decir, el yin y el yang. Por otro lado, la morfología semiótica considera que los personajes son, actantes, entes que actúan, o sea, son sustantivos que realizan secuencias de verbos, y el resultado de la lucha de pares es un significado tal. En Lo crudo y lo cocido, un libro sobre la mitología de los pueblos de la Amazonía escrito por Claude Lévi-Strauss, Greimas analiza un mito y obtiene como resultado que el par de opuestos destacados es crudo vs cocido. Pero, ¿por qué sería esto tan importante para este pueblo del Amazonas? Bueno, es algo vital para que la civilización sea posible en un ambiente tan hostil y peligroso como lo es la jungla de la Amazonía. Lo crudo representa la muerte, puesto que el calor imperante pudre lo cruda y lo hace tóxico, venenoso, y obstaculiza la vida, mientras que lo cocido permite que el calor no destruya sus alimentos, permitiendo que la vida humana y su frágil civilización no sea destruida en un ambiente tan salvaje y peligroso como este. Mientras tanto, el psicoanálisis analítico de Jung considera que los personajes de los cuentos son arquetipos que cumplen funciones dentro de la psique, y, al final de la lucha, se logra el saludable estado de individuación o madurez, donde el individuo es capaz de hacerse autosuficiente y rompe con todos los lazos de dependencia que tenía con sus padres y, a su vez, adquiere la madurez y sabiduría para cumplir la función de sus padres, al responsabilizarse por sus hijos. En el camino del héroe, del libro de Joseph Campbell, el héroe de los 1000 rostros, nos lleva de nacer inmaduros y dependientes en lo absoluto a ser adultos responsables y autosuficientes, capaces de enfrentar al mundo y sobrevivir en él, a pesar de su crueldad y dureza donde la lección más importante que se debe aprender es que la vida es dolor. El viaje es una alegoría del ritual de iniciación de los adolescentes que cruzan el umbral liminal de la niñez hacia la edad adulta. El joven novicio va a viajar al mundo exterior, es decir, la realidad, y dejará atrás su hogar paterno donde todas sus necesidades son satisfechas. Vamos en búsqueda de sabiduría y madurez, pero el truco es que esta sabiduría se encuentra oculta dentro de nosotros mismos, es nuestro inconsciente, pero no lo podemos oír en nuestro entorno cotidiano ya que estamos concentrados solamente en las cosas más inmediatas. Solo viajando por la naturaleza, el mundo incivilizado y salvaje, podemos prestarle atención. Por lo tanto, nos enfrentamos al mundo exterior y al antagonista, es decir, el inconsciente,
y al derrotar a ambos, probamos para podemos lidiar con ellos, es decir, ser maduros y solo entonces podremos volver casa, llevando con nosotros el milagro de nuestra sabiduría recién encontrado y alcanzado. Y solo entonces somos capaces de continuar con nuestras vidas, en un estado de balance, el cual habíamos perdido al entrar a la adolescencia y estar perdidos en un estado intermedio de madurez e inmadurez que, como es sabido, es capaz de desquiciar a nuestros padres al no saber cómo hacerle frente. Una vez dada esta explicación con respecto a nuestros métodos, Toilicht se analizará dos veces, por la morfología semiótica y psicoanálisis analítico. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son sus actantes o arquetipos, y entonces podemos proceder primero estableciendo quiénes son los actantes o arquetipos 1. Protagonista Bella Swan 2. Ayudante o maestro Jacob Black, padre, madre, patriarca Cullen amigos, Edward Cullen 3. Objeto buscado Edward Cullen 4. Antagonista James, Victoria, los vampiros rivales y bribones 5. Persona ignorada Jacob Black 6. Padre de la protagonista Charlie Swan. Una vez analizadas las secuencias se llega a la sumatoria final de resultados. Donde amor, signo de más 94 desamor, menos 50 es igual a signo de más 44 vida, signo de más 45 muerte, menos 55 es igual a menos 10 autosuficiencia, signo de más 4 desvalimiento, menos 42 es igual a menos 38 normal, 0 anormal, menos 4 es igual a menos 4 joven, signo de más 5 viejo, 0 es igual a signo de más 5 y el total de positivos es signo de más 148 total negativos, menos 151 donde el resultado final es igual que menos 3. Análisis actancial. En la historia hay un problema de inmadurez que se soluciona con un exceso de amor en detrimento del desamor, pero es engañoso pues es solo aparente. La inmadurez no es causa de desamor sino al contrario, mientras más inmaduro sea el comportamiento del protagonista, en este caso, desvalimiento, le inspira más compasión y deseo de brindarle protección y amor. Para ser amada, Bella debe ser inmadura, es decir, desvalida ante las agresiones del mundo pues, mientras más desvalida sea, más necesitada de amor será y más deseo inspira en el objeto buscado ayudante para protegerla. El personaje principal no alcanza la realización al dejar las actitudes infantiles de dependencia sino al alcanzar el amor por lo cual es una realización falsa, mientras más inmadura e infantil sea más piedad y amor inspira al protector amante. El héroe es en realidad el objeto buscado ya que es demasiado pasivo como para desempeñar la función de transformador. La transformación es algo que le ocurre, el gran transformador es el ayudante objeto buscado que no es pasivo sino extremadamente activo, incluso en contra de su voluntad. Por lo tanto, el protagonista jamás se independiza de sus lazos infantiles de dependencia y tampoco alcanza el estado de individuación o madurez. El objeto buscado ayudante cataliza la acción. Hay un desequilibrio entre protagonista y objeto buscado ya que ambos intercambian roles, aunque, al final, el protagonista resulta ser más pasivo que activo, relegando al objeto buscado la consecución de la individuación, dejando estipulado que el protagonista por sí sola es incapaz de alcanzarla por su propia cuenta sino que necesita de la intermediación del objeto buscado, quien es el verdadero protagonista de la historia, esto en cuanto a las funciones que desempeña a lo largo del relato. Hay un ligero desequilibrio en cuanto a las funciones positivas y las negativas de los principales sememas presentes en la historia. Hay un exceso de amor por parte del par de opuestos amor vs desamor que hay entre el ayudante objeto buscado y protagonista, pero hay un exceso de morbididad en cuanto al par de opuestos vida vs muerte. ¿Cómo interpretar eso? Mientras más muerto está el protagonista más amor inspira de parte del ayudante objeto buscado, lo cual es corroborado por el tercer más importante par de opuestos desvalido inmaduro vs autosuficiente maduro donde el protagonista es apabullantemente dependiente del protector o protectores, ya que no solo el ayudante objeto buscado desempeña la función de protector, sino también el padre de la protagonista y los ayudantes puros. Existen otros pares de opuestos, joven vs viejo y normal vs anormal, pero estos solo corroboran los desequilibrios patológicos con tendencia a la inmadurez dependencia desvalimiento y muerte. Como es una historia de vampiros es natural que exista un desbalance con respecto a la muerte donde ésta predomine, pero la dependencia del protagonista y su ausencia de independencia es un signo llamativo. Al final, cuando todos los pares de opuestos presentes se contrapesan entre sí el resultado es casi el deseable cero, sin embargo, no lo es ya que hay un ligero desbalance hacia lo negativo ya que el resultado final de todas las sumatorias es menos 3. ¿Y qué significa esto? Es evidente que el autor tiene una obsesión mórbida por lo sobrenatural y relaciones amorosas patológicas de codependencia. El mensaje que manda la historia no es nada bueno, depende de otros para ser feliz y estar realmente vivo ya que tú solo serás incapaz de lograrlo. El protagonista es demasiado desvalido, solo es alguien nulo, incapaz de conseguir el amor, la madurez, la felicidad o cualquier cosa por su cuenta. Sin embargo, no es del todo pasivo, pero para las cosas esenciales de la vida lo es, por ejemplo, mantenerse con vida por sí sola. Cuando toma la iniciativa lo hace erróneamente en la prueba glorificante uno y de no ser por la intervención del objeto buscado ayudante como salvador catalizador hubiera encontrado su fin ya que se recurre al cliché de Deus ex machina para evitar el fin trágico de la historia.
En lo único donde el protagonista triunfa sola sin necesidad de ayuda es para revelar la verdadera identidad del objeto buscado catalizador ayudante que es Edward. Sin la intervención del ayudante objeto buscado, la protagonista objeto buscado no habría superado ni las pruebas principales ni las pruebas glorificadoras, ya que en todas es Edward y no Bella el responsable de dichas superaciones. Las donaciones de que es objeto la protagonista no son por la superación de pruebas calificadoras sino que las recibe porque un ayudante la haya desamparada y sin tal auxilio esta perecería. De tal forma que es protegida por el padre, la madre, Edward, Jacob y los nativos americanos y el clan Cullen y sin ellos sería un ser patético y desamparado. Por lo tanto, mientras más desvalido sea, más protección inspirará a recibir de sus protectores. La incursión del antagonista pudiera haber sido omitida ya que no representa un verdadero obstáculo ya que es derrotado con suma facilidad y ni prueba al protagonista ni al ayudante de forma significativa pues su derrota realmente no repara el daño original de la historia ni siquiera el antagonista es el perpetrador de este, sino un ayudante, el cual lo hizo sin la intención de causar semejante clase de daño a su protegida. Por lo tanto, la meta del antagonista no es impedir el amor entre protagonista y ayudante objeto buscado, sino probar al ayudante para que demuestre ser digno desempeñador de su función. La historia sin el antagonista hubiera sido más tediosa y carente de un verdadero conflicto, y la mayoría de las apariciones del desamor en la historia son culpa suya. Todo el tiempo el ayudante objeto buscado recalca tener dudas de desempeñar la función que cumple, ya que como dice, duda de sus capacidades, de ser capaz de resistir la tentación de convertirse en el opuesto y en vez de ser protector de vida sea un propiciador de muerte. Pero al parecer es inconsciente del hecho de que al demostrar ser poseedor de conciencia moral, distinguir entre el bien y el mal, este mismo hecho lo hace capaz y digno de cumplir su misión de protector de la vida ya que cualquier ser normal vive dividido en sus opuestos y en el punto intermedio es donde alcanza la salud. Análisis arquetípico. Arquetípicamente el protagonista nunca alcanza el estado de individuación ya que nunca supera ningún tipo de iniciación, ni de fuego, regida por el padre y la sociedad, ni de agua por el vientre de la ballena, regida por la madre e interna. El protagonista jamás aprende a caminar solo, debe siempre ir ayudado de protectores todo el tiempo y sin su participación el personaje hubiera muerto y sufrido un retraimiento absoluto de la libido e introversión. Bella, protagonista objeto buscado, y Edward, ayudante objeto buscado, son el par de opuestos de la historia. Bella representa lo femenino, la inmadurez, el desamor, la impotencia, la vida, el calor y la luz, mientras que Edward es lo masculino, aunque se pudiera objetar que es de igual forma bastante femenino, la madurez, el amor, la autosuficiencia, la oscuridad, la juventud absoluta y amo de la muerte. Ambos, al unirse, los concilian y le dan sentido a la historia. Pero a la vez es una condena, ya que solos están condenados al desequilibrio y la patología, es decir, la neurosis, ya que se hundirían en su respectivo opuesto y estarían imposibilitados de alcanzar el opuesto que les es ajeno, por lo cual su unión es un estado patológico de codependencia y ninguno sobreviviría en el mundo privado del otro. La moraleja de la historia parece ser que el ser solo es nulo, que no es responsable de su felicidad ni independencia, sino que para subsistir en el mundo precisa de contar a su lado con un gran protector, ya sea el padre que es al mismo tiempo el gran protector de la sociedad donde se desenvuelve, como de Edward y su padre, otro gran protector de la vida en dicha comunidad. Edward, aparentemente, es aprendiz de gran protector de la vida de su padre adoptivo y con Bella está cursando su prueba suprema como tal. Bella es un personaje completamente pasivo, nada sucede porque ella lo cause sino que meramente le sucede. Nada sucedería sin Edward y sin él ni siquiera habría una historia que contar. Bella representa ese deseo de que algo suceda en nuestras vidas pero que no sea nuestra responsabilidad el hecho de que tal cosa ocurra o no. Es como la revolución para los ateos liberales socialdemócratas o el fin del mundo para los conservadores de ultraderecha, hastiados de la monotonía de sus existencias de las cuales se niegan a hacerse plenamente responsables de su triunfo o fracaso. Sería ese probar que uno está en lo cierto pero sin enfrentarse de frente a frente con sus adversarios ideológicos ni sufrir la angustia de la lucha cuerpo a cuerpo. Lo cual es, literalmente, admitir la derrota y ser un niño eternamente, dependiente de un padre o esposo, que nunca se hará responsable del curso y destino que tome su existencia, sea para bien o para mal. Por otro lado, Bella nunca vuelve al mundo real, es decir, a la vida cotidiana de todos los seres humanos, si no se quedó atascada en el mundo mágico, no crece nunca, nunca deja atrás sus fantasías infantiles y nunca asume el control de su vida. No, se convierte en un vampiro, que, por supuesto, no es una solución realista a sus problemas, nunca regresa con el regalo a su casa, con el nuevo conocimiento, con el talismán encontrado. Esto es evidente por el hecho de que los protectores secundarios están descontentos con el contrato firmado por Bella con Edward y los Cullen, y desean que sea independiente de ellos, autosuficiente, y alcance verdadera individuación y no una aparente, porque esta falsa individuación precisa de muletas para caminar por la vida. Esto podría ser algo inconsciente por la propia autora, pero no logra serlo consciente nunca. Por lo tanto, la reparación del daño original de desamor causado por el divorcio de sus padres es solo aparente, es decir, ilusoria y en cualquier momento podría caer rota en añicos, como ocurre en la segunda parte, Luna Nueva, cuando Edward rompe su relación y Jacob asume el rol de protector principal.
Después, Bella puede convertirse en un vampiro y ser autosuficiente, sin necesitar de Edward y los Cullen, pero, una vez más, es una ilusión, como ya fue indicado, puesto que no es una solución realista a sus problemas, sino imaginaria, porque si así fuera, significaría que Bella cruzó el umbral al inconsciente pero nunca regresó y se quedó atascada allá, sin nunca crecer y quedarse como un niño para siempre o, incluso, peor, completamente retraído en sí misma, en su subconsciente, loca y desquiciada. Esto sucede cuando el héroe ha permanecido demasiado tiempo en el reino mágico. Generalmente, el ayudante le proporciona un caballo o carro para volver a casa, sin embargo, lo hace con la condición de no poner los pies en el suelo, realidad, pero nunca les dicen por qué. Por lo tanto, el héroe rompe dicha infracción e, inmediatamente, entiende que ha estado años lejos de casa, y, de ser un joven caballero o princesa, se convierten en una bruja o un anciano. Irremediablemente han desperdiciado su juventud y sus vidas. Así, Bella se queda ahí, atrapada y condenada a ser infantil para el resto de su vida en la saga de Harry Potter. Uno lo ve regresa al mundo ordinario a vivir el resto de su vida y no se queda atrapado en el mundo imaginario, inconsciente. Esto significa que ha madurado y puede lidiar con la realidad, ayudado con el conocimiento y la sabiduría que aprendió en el mundo imaginario de los magos y regresa para sanar el mundo real con este regalo. Sin embargo, Bella es egoísta, ella conserva el regalo, se lo queda todo para ella y se atasca en la fantasía, inconsciente, que es lo mismo a nunca madurar y ser un niño para siempre, o una persona alienada. Otro aspecto es que la historia carece de un verdadero villano. La historia no trata de detener a un vampiro renegado que está en una orgía de sangre, matando a todos los seres humanos que encuentra a su paso, pero es solo un truco para hacer más interesante y menos aburrido el final. La historia carece de cualquier conflicto real, a menos que se considere la reticencia de Edward a asumir su papel como guardián de Bella, pero esto podría resultar aburrido si uno excede este truco. Desde allí, uno tiene que ofrecer otro para mantener el interés del público. Todo es solucionado, y sería terriblemente aburrido si Bella y Edward no enfrenten un obstáculo para el cumplimiento de su amor. Por lo tanto, esto es solo una fantasía para que los adolescentes, insatisfechos con su existencia mediocre en el mundo real, encuentren alivio a sus existencias aburridas. La lección moral es no crecer, nunca soltar la fantasía de nuestra infancia sino aferrarse a esta mientras uno pueda y nunca lidiar con las dificultades de la vida real. La historia, en lugar de tratar del empoderamiento de una chica autosuficiente de principios del siglo XXI, es una historia de desempoderamiento y de retroceso al pasado ya superado por la sociedad occidental. La chica protagonista se vuelve hiperdependiente del varón sobrenatural, tal como lo ha sido desde hace siglos, y por el hecho de que el daño original nunca sea realmente reparado, la chica se vuelve independiente del amor del hombre para que su existencia posea alguna clase de equilibrio, siendo que eso es algo que depende por completo del antojo del varón al cual está aceptado autosometerse en un caso auténtico de esclavismo en nuestra nueva y grandiosa sociedad posmoderna.